Señores, los maestros volvieron ayer a paralizar la docencia para marchar hacia el Ministerio de Educación en reclamo de mejorías salariales y en reclamo de pensión digna. Nosotros no nos oponemos a eso. Y creemos, los maestros, recuerden, los maestros es la clase profesional mejor pagada en República Dominicana. Los maestros son los que más cuarto ganan. Si usted suma la cantidad de días que trabajan al año, la cantidad de horas que trabajan por día, son la clase mejor pagada en el país. Son los que más dinero ganan. Si, sumando esos elementos, creo que imparten 192 días de clase al año. Cuando usted tiene un trabajador normal, si es en el Estado, trabaja alrededor de 250 días. Si es en el sector privado, trabaja alrededor de 300 días al año. Los maestros trabajan 192 días y reciben salario que decimos que no es mucho. No, quizás no le alcancen, no sé, pero es la clase mejor pagada en el país, lo que más dinero ganan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a República Dominicana se le hacen mediciones a nivel internacional, siempre concluimos en que estamos en los últimos lugares en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la escritura estamos en los últimos lugares, en matemáticas también. ¿Qué nos dice eso? Bueno, nos dice dos cosas. Hay que revisar el sistema de enseñanza pública, porque ahí hay más de 3 millones, alrededor de 3 millones de estudiantes en el sector público. Y las mediciones que se hacen y donde se demuestra que hay mayor debilidad en el aprendizaje es precisamente en el sector público. Entonces, ¿a qué es que nosotros aspiramos? A que los maestros su demanda la hagan sin necesidad de suspender la docencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los maestros tienen una responsabilidad en el proceso de desarrollo de este país. Y parte de ese proceso y esa responsabilidad comienza en las aulas. Si usted no contribuye con la educación de esos niños, de esos adolescentes, si usted no aporta su conocimiento para que haya una mejoría en el sistema de enseñanza-aprendizaje, entonces usted está haciendo un servicio flaco al país. Usted no le está sirviendo al país. Sin embargo, se está sirviendo de un buen salario del Estado. Entonces, hay fechas, pero los maestros deben ir asumiendo la cultura de hacer su protesta los sábados, que no son días de docencia. Entonces, usted sacrifica a los muchachos por un beneficio personal, porque cuando usted le aumentan el salario, es usted que se beneficia. Pero cuando usted deja un aula con 40 muchachitos ahí sin docencia, usted está afectando la enseñanza de 40 muchachos por un beneficio personal, que no lo criticamos. Lo que decimos es que no sacrifiquen a los estudiantes. Y si tuviéramos un país que digan, bueno, es que nosotros estamos en el nivel educativo más alto de la región. Nosotros tenemos los estudiantes que más saben de todo. Eso pueden durar toda una semana sin ir a la escuela, porque eso saben de todo. No, es que lo contrario, tenemos unos estudiantes que no saben de nada. De nada, es una vergüenza cuando usted, y le decimos porque nosotros que somos periodistas y que hemos trabajado en varios procesos, varios proyectos de investigación, especialmente ligados al área de educación. En mi caso, mi primera profesión fue educador. Ejercí durante 11 años, mi primer título es de educador. Y después me incursioné en el área de la comunicación social, donde también obtuve un título. Pero, ¿qué
¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos hemos preocupado en el periódico El Nacional, donde laboramos, a que hacer investigaciones en las universidades, en las escuelas, sobre ver cómo va el proceso y el conocimiento que tienen los estudiantes en ocasiones sobre fechas patrias. Señores, y eso es una vergüenza. A nivel universitario, nosotros hemos hecho investigaciones que no nos hemos atrevido a publicarlas. Porque el nivel de conocimiento de los muchachos sobre fechas importantísimas como la independencia de la República, como la restauración de la República, como la dictadura de Trujillo, como las 2 intervenciones estadounidenses, la guerra de abril. Los muchachos no conocen nada de eso, absolutamente nada. Y eso es una vergüenza. Y estamos hablando de muchachos universitarios, pero es que eso se debe enseñar en el nivel básico. Y los maestros, los mismos maestros a veces desconocen esas fechas y desconocen esos hechos históricos. Entonces ahí sí nos jodimos como país. Pero están pendientes siempre en no asistir a clases, no impartir docencia. Van 1 hora a la marcha y ni siquiera van todos, porque la mayoría cierra el aula y se va para su casa. Otros son activistas, especialmente son activistas políticos, militantes políticos. Eso sí, van a las actividades. Y se lo decimos, ustedes saben por qué. Porque la ADP hace una asamblea nacional, hace una marcha nacional, y usted se encuentra con, digamos, 6, 7 mil personas, pero hay 80.000 maestros en el sistema educativo. Y ni siquiera el 8% participa en las actividades. O sea, el otro 92% se retira a su casa. Entonces, hay que revisar. La propia ADP debiera ser internamente, no sé, un seminario de autocrítica y diseñar una estrategia nueva para canalizar sus demandas, que pudieran ser justas o no, pero caen mal en la sociedad cuando usted tiene que suspender la docencia y mandar a esos niños a su casa sin un ápice de enseñanza, de aprendizaje, porque usted está reclamando una mejoría en sus condiciones de vida. Y repetimos, eso pudiera ser real, eso pudiera ser una necesidad, eso pudiera ser una justificación. Pero marchen los sábados, hagan una gran concentración un domingo, porque a usted le interesa. A usted le interesa un día laborable porque el funcionario está ahí, ni los reciben los funcionarios. A usted lo que le interesa es lo mediático, que esa actividad salga en los medios, que salga en la televisión, que salga en los periódicos, que las redes sociales la multipliquen. Eso es lo que le interesa a la ADP. Entonces hágala el domingo o hágala un sábado y no afecte a los estudiantes. Y fíjense, si lo hacen de esa forma, pudieran conseguir hasta el apoyo de los padres de los estudiantes. Oigan, si los maestros hacen una demanda, es justa, y deciden hacer las actividades los sábados para no afectar la docencia, ustedes van a encontrar, los del ADP, van a encontrar el apoyo de muchas asociaciones de padres y amigos de las escuelas. Desde el punto de vista moral, y es posible hasta presencial, consigan que muchos padres vayan a hacer causa común con los maestros, cuando sus demandas sean justas y cuando no afecten la enseñanza de sus hijos. Porque con esa acción, con esa actitud de los educadores, a los primeros ustedes se están echando en contra, a los padres de esos 2.800.000 estudiantes que tiene el sector público. Ningún padre de eso va a estar de acuerdo con que la ADP suspenda la educación de su hijo o de sus hijos para realizar una marcha en demanda de la demanda más justa que sea.
porque siempre va a afectar los intereses de esa familia o de la sociedad dominicana. De modo que los maestros debieran reflexionar un poco más sobre eso antes de volver a embarcarse en otro proyecto de reclamo, y más ahora que ya los muchachos vienen en pruebas nacionales, los otros comienzan la próxima semana ya exámenes finales. O sea, no es necesario entorpecer la conclusión del año escolar con demandas que justa o no afectan el sistema educativo. Por otra parte, señores, comenzó la lluvia y como dice el cuento, en este país es palos y boga y palos y no boga. Cuando hay mucha sequía, hay un problema serio. Falta de agua, se reduce la producción de alimentos, se reduce la producción de lechera, porque si el ganado no tiene agua, si no hay agua, no hay comida. Y si no hay agua, la producción se reduce, se minimiza. Eso es así. Y ahí está el problema de la sequía. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a llover, entonces viene el problema de las inundaciones. O sea, siempre es un problema. Siempre es un problema. Y es tal el problema, señores, y es tal que hasta políticamente lo usan. Mire, hubo una ridiculez que cometió el PLD la semana pasada, y yo ni lo entiendo. El PLD acusó al gobierno de la sequía. Ustedes se imaginan qué ridiculez. Y ocurre que ese mismo día comenzó la lluvia y ahora el PLD está acusando al gobierno de no hacer nada por las inundaciones, por la gente que está quedando damnificado, inundado. Que ahí es cierto. O sea, corresponde al gobierno ir en auxilio de esa gente. Que no es responsable tampoco, ni este ni ningún gobierno. De manera directa no es responsable, de manera indirecta sí. ¿Por qué de manera directa no es responsable? Bueno, porque mucha de esa gente construyó al lado de cañadas, ríos, arroyos, en terreno que no lo adquirió, nadie se lo vendió, que fue, hizo una casa, lo hizo un río. Cuando viene la crecida del río, se lleva un toy la casa y lo ajuare. Y entonces de ahí vienen los reclamos al gobierno. Entonces, es una irresponsabilidad del gobierno porque permite que la gente construya ahí, en esos espacios, lo dejan y después entonces cuando vienen las inundaciones viene el problema. Ya tenemos la advertencia de que este año habrá, durante la temporada ciclónica, que comienza el miércoles, el jueves, estamos primero, comienza la temporada ciclónica, 1 de junio, y termina el 30 de noviembre. En ese periodo van a producirse alrededor, no sé cuántas, pero al menos 12 tormentas que podrían afectar el territorio nacional o la zona del Caribe, que nosotros estamos, por mala suerte, en el mismo centro del Caribe. Por eso a veces los huracanes nos dan bastante duro. Y eso, tenemos a Puerto Rico ahí cerca, amortigua muchísimo, porque primero ellos acaban con Puerto Rico, especialmente los huracanes que se forman allá en Cabo Verde, en África, y que entran al Caribe, y que entran al Caribe por el Atlántico. Entonces, ahí comienzan a afectar lo que es la región, en el área donde nosotros estamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Ya la predicción está. Entonces, los organismos de seguridad del Estado los organismos de socorro deben activarse y deben comenzar toda una campaña de orientación a la gente para cómo enfrentar estos fenómenos. Eso para evitar pérdida de vida, pérdida de recursos de diferentes formas. Pero además, el gobierno debe ir actuando en contra de mucha de esa gente, moviéndola si es necesario, desalojando si es necesario, pero dejarle los espacios a los ríos, a los arroyos y a las cañadas para evitar pérdida de vida y pérdida, decíamos, de recursos materiales de muchas de esas familias que luego son un problema
para el gobierno y estamos en un año preelectoral. O sea, le corresponderá a Abinader, si aspira a la reelección, resolver esos problemas a través de las instituciones del gobierno. Amigos televidentes, no hay tiempo para más. Llegamos ya al final de Coloquio Cultural, la edición de este sábado. El próximo sábado a las 11 de la mañana estaremos aquí con ustedes en EN Televisión para otro programa más de Coloquio Cultural. José Antonio Torres, con ustedes, buen provecho.